y vamos codificando el modelo. Entonces vamos a codificar dos clases del modelo, ¿sí? Una es carrera y otra es alumno, ¿sí? La relación entre carrera y alumno ya ustedes la deberían tener bastante familiarizada, ¿sí? Igualmente la vamos viendo. Vamos a crear una clase carrera en el modelo. Atributos de carrera. Principalmente, a ver qué atributos son lo más importante. ID o que más que nada es código, ¿sí? En el plan de estudio se define un código de carrera, ¿sí? Para su carrera de APU, ¿cuál es el código? APU, ¿sí? Ingeniería, ING, ¿sí? Entonces es una string código, ¿sí? Nombre de la carrera. Podría seguir agregando más datos, fecha de creación de la carrera, ¿sí? Y otros datos más, ¿sí? Pero la idea es de que ustedes observen que el objeto carrera es un objeto que puede tener muchas propiedades, ¿sí? Bien. Entonces defino los atributos, defino los getter y setter. Yo particularmente utilizo el encapsular campos, ¿sí? Que es un concepto de objetos que ustedes no lo saben todavía, pero que le genera el getter y setter, le genera los atributos como privados, ¿sí? Y me quedaría definir el constructor. Insertar código. Entonces defino o definir un constructor parametrizado, ¿sí? O definir un constructor sin parámetro, es el conocido constructor por defecto. Bien, otra clase de nuestro modelo acotado, ¿sí? Es alumno, entonces, ¿sí? Bien, atributos de alumnos, a ver qué atributos tiene. Legajo, ¿sí? Es un atributo de qué tipo? String, integer, ¿ah? ¿Cuál es la libreta de ustedes? A ver, ¿cuál es tu libreta? En los listados sale como APU 3074, ¿sí? Entonces es un string, ¿sí? La situación real de ustedes es un string, ¿sí? A pesar de que ustedes conocen el número nomás, pero en el sistema, en el Ciudad Guaraní, entonces sale como APU el número que corresponde, guión medio el número que corresponde, ¿sí? LU o libreta o legajo, ¿sí? Podríamos tener los datos personales de ustedes, ¿sí? Apellido, nombre. Después vamos a trabajar también con datos de tipo objeto, ¿sí? Un dato importante en los alumnos es también la fecha de ingreso, ¿sí? Cuándo ingresaron a la facultad, cuándo egresaron, ¿sí? Entonces fecha de ingreso.
Bien, y otro dato importante es la carrera con la cual ustedes están registrados con esa libreta universitaria, ¿sí? Ustedes sabrán que si tienen una libreta universitaria, esa libreta corresponde a una sola carrera, ¿sí? Acá en la facultad y en otras facultades de aquí de la universidad es así, ¿sí? Entonces acá ustedes vean que estoy trabajando ya con objetos compuestos, atributos que son de tipo de referencia, ¿sí? Y podría tener el plan de estudio, ¿sí? Tengo todos los atributos vuelvo a utilizar el refactor, ¿sí? Entonces tengo los getter y setter de todos los atributos, ¿sí? Podría ir definiendo más atributos, pero más o menos la idea es de que trabajemos con atributos de diferentes tipos, ¿sí? Un string, un date, un integer, para ver cuál es el comportamiento en un formulario de validación, ¿sí? Bien, faltaría los constructores. Voy a agregar un constructor por defecto. Y en el constructor por defecto, que repasando el concepto de constructor, es cuando se instancia un objeto de una clase. En este caso, cuando yo cree un alumno, tengo que hacer algo, ¿sí? Tengo que prevenir eso que en algún momento ustedes ven que les sale como error, que es el null point exception. Entonces yo ya voy previniendo eso y a mis atributos que son de tipo objeto, entonces ya las voy instanciando, ¿sí? En el constructor, en este caso de alumno. Entonces fecha de ingreso, ¿sí? Podría asignarle alguna fecha en particular, pero la fecha de ingreso correspondería, si yo estoy creando un alumno, la fecha de ingreso del sistema en ese momento, ¿sí? Entonces me sirve el new date como fecha de ingreso, ¿sí? El otro objeto también que tengo de tipo referencia es carrera, ¿sí? Podría postergar la asignación de este atributo, pero les digo, una vez que ustedes postergan este tipo de instanciación, de iniciación de variables o de atributos, ¿sí? Muchas veces más adelante se le va a pasar, ¿sí? Y van a terminar, digamos, perdiendo tiempo y viendo dónde es que ustedes se olvidaron de instanciar este tipo de atributos, ¿sí? Entonces también lo instancio. Sí, ahí falta el new. Ahí está. Bien. Entonces ya tengo el modelo, ¿sí? Y la relación, digamos, entre un alumno y carrera, ¿sí? Bien, vamos a hacer la vista. Y después vamos a terminar codificando el controlador o parte del controlador, que son los bins, ¿sí? Vamos a hacer la vista. Podríamos avanzar con el controlador, pero lo hagamos en la vista, así ustedes ya van teniendo idea de qué es lo que se quiere, ¿sí? Podemos utilizar el index directamente o crear otra página, ¿sí? No vamos a trabajar, como les dije, no vamos a trabajar con template, no vamos a trabajar con nada de otras tecnologías, nos vamos a basar solamente en el formulario de validación, ¿sí?
que después esto ustedes lo pueden adaptar en cualquier situación, teniendo en cuenta los conceptos de envío de formularios y lo que vamos a ver. Bien, entonces define un formulario. Toda esta parte ya la hicieron, me imagino, varias veces, ¿sí? Los output label, los input text. Entonces vamos avanzando en la codificación de los atributos, ¿sí? Vamos a hacer el formulario de alumnos, que es el que es más complejo, ¿sí? Y sobre ese formulario de alumnos vamos a ir aplicando validaciones y conversiones a la vez, ¿sí? Y diferentes tipos de complejidades en ambos. Bien, damos un ID a los labels. Y el value lo dejamos pendiente para ir a mapearlo después con alguna propiedad del BIM, ¿sí? Entonces tenemos
Bien, entonces tenemos todas las cajas de entrada de información en el formulario, ¿sí? Hasta ahí cajas que ustedes ya conocen, salvo quizás el que no llegó todavía a ver las listas, ¿sí? El Select One Menu es un control de entrada de formulario donde uno puede elegir un elemento entre varios, ¿sí? Bien, quedaría entonces el botón que lanzaría alguna ejecución en el formulario. ¿Sí? Bien, vamos viendo ahí cómo va quedando el formulario gráficamente. Bien, entonces tenemos la plantilla HTML, ¿sí? Sobre la cual tenemos que hacer validaciones, ¿sí? ¿Cuál es el objetivo de validar? ¿Qué entienden ustedes por validar un formulario? Recontra importante. O sea, sería para que el modelo, digamos, tome los datos correctos para que pueda procesar los datos. Bien, puede ser por ese lado, ¿sí? ¿Y en qué momento ustedes digamos, corren la validación de un formulario? O sea, yo tengo este formulario, ¿sí? ¿En qué momento ustedes pueden correr esa validación del formulario? Cuando intenta dar clic al botón, en este caso agregar alumnos, ¿sí? Esa es la validación que estamos haciendo nosotros en estos momentos, ¿sí? Hay otras validaciones que son de JavaScript, ¿sí? Que son validaciones que se hacen en el cliente. O sea, se utiliza la tecnología JavaScript, se valida en el cliente y se puede ir validando en la medida que el usuario va ingresando información. También se puede hacer con Java Server Face, ¿sí? Pero en este caso vamos a utilizar una validación que corra cuando el formulario quiera ser enviado, ¿sí? A través de su botón agregar alumno. Bien. Vamos entonces a pasar a la parte de codificar el controlador o los controladores como teníamos visto, ¿sí?
Bien, entonces estamos en la vista que es de alumno, ¿sí? El controlador se podría llamar alumno form bin, ¿sí? Para seguir la nomenclatura que estamos utilizando en la materia, ¿sí? Y lo dejamos en un paquete de forms, ¿sí? También voy a necesitar el bins. El bins de form, entonces repasando, es el que va a interactuar con la vista, ¿sí? Es el que va a recibir los eventos de la vista, ¿sí? Y se le va a pasar, si es que requiere transaccionar con un modelo, ¿sí? Ya sea que el modelo de datos esté almacenado en una base de datos, en una memoria RAM, como lo estamos trabajando ahora, ¿sí? En ese caso, el form bins tiene que contactarse con el bins, ¿sí? Para ese tipo de operaciones. Bien, lo dejamos entonces en bins. Y vamos a centrarnos en una operación que es la de agregar, ¿sí? Es similar si es que ustedes están modificando un registro de una base de datos, en este caso modificando un registro de un alumno. Las validaciones corren de la misma manera, ¿sí? Tanto para el agregar o modificar se tiene que validar de la misma manera, ¿sí? O sea, si yo estoy validando de que no me ingrese una fecha en un formato incorrecto en la fecha de ingreso en el alta, también debería validar en la modificación si es que un usuario quiere, un usuario administrativo quiere entrar y modificar esa fecha de ingreso porque no corresponde a la real del alumno, también se tiene que validar ahí, ¿sí? Por eso es que si nos centramos solamente en la operación de alta, sirve toda la lógica, digamos, que se va a utilizar para la operación de modificación, ¿sí? No así tanto para la operación de eliminación, que cuando ustedes eliminan un formulario, ¿sí? No tiene que controlar ni que la fecha estaba correcta, ni que tenía el nombre bien escrito, nada por el estilo, ¿sí? Ustedes ya van con la decisión de eliminar un registro, ¿sí? A lo sumo se mostrará un resumen de ese registro o en este caso de ese alumno que se quiere borrar y se lo elimina y listo, ¿sí? No hay mucha vuelta en lo que es validación en ese tipo de operación. Bien. Entonces acá en el bins que va a controlar o se va a conectar con el DAO, vamos a tener una operación que sea agregar, ¿sí? La que se va a conectar con el DAO, ¿sí? Public agregar alumno. Si esto lo vamos dejando planteando así por el momento, lo vamos planteando así por el momento, ¿sí? Si tenemos tiempo hacemos esa parte del DAO y si no, nos centramos en esta parte, ¿sí? Acá el bin, dijimos, el bin alumno bin tiene que contactarse con el DAO, pero ya que cuando va con el DAO, ¿qué tiene que hacer en esta operación de agregar? Le dice al DAO, agrega este alumno a tu fuente de datos, ya sea RAM, ya sea base de datos en MySQL, en otra plataforma, ¿sí? Lo único que le dice es eso, ¿sí? Por eso es que si nosotros llegamos por lo menos a este nivel,
digamos, tenemos parte de la solución ya resuelta en lo que es validadores, ¿sí? Podríamos sacar acá por pantalla al alumno, ¿sí? Creo que ustedes trabajaron por consola y trabajaron ya en esta etapa con el método toString de cualquier clase, ¿sí? El toString el método toString de alguna clase en particular saca información de esa clase, ¿sí? En este caso, el método toString de alumno sacará el legajo, la carrera, la fecha de ingreso, el apellido, el nombre, ¿sí? Este método todavía no lo tenemos codificado, lo podemos ir codificando en el modelo, ¿sí? Vamos a alumno, y acá en alguna parte de la clase hacemos insert code, ¿sí? Hay un método que es para insertar directamente el toString, ¿sí? Me dice qué va a tener ese método toString o qué va a sacar, digamos, en este caso por consola, o lo voy a utilizar en la vista XML, qué me va a sacar de información de ese objeto alumnos, ¿sí? Por ahora le puedo decir que me saque todo, ¿sí? Y termina siendo, se sobrescribe esta anotación, es que se sobrescribe un método que ya tienen por defecto todos los objetos en Java. El toString ya es un método que viene por herencia del objeto principal, que está más arriba en la jerarquía, que es el object, ¿sí? En este caso estoy sobrescribiendo ese método y estoy sacando, ¿sí?, o retornando un string que tiene una suerte de concatenación de su atributo valor, atributo valor, atributo valor, ¿sí?, en ese formato. Bien, vuelvo al beans. Entonces el agregar, ¿sí?, sacará eso por pantalla, ¿sí? Acá puedo corresponde que el método se conecte con el método agregar del DAO, ¿sí? Bien, ya vieron en otro video ustedes la parte de DAO, ¿sí?, cómo el controlador tiene que conectarse con el DAO, ¿sí? En este caso estamos viendo la parte que nos interesa, ¿sí?, es el formulario y la validación que se puede realizar sobre eso. Bien, entonces el agregar del bin sacará por pantalla solamente el elemento agregar en la base de datos, ¿sí?, o en el array, ¿sí? ¿Sí? Se va a agregar el siguiente alumno. Y saco por consola los atributos del alumno. Bien. Entonces ahí vemos que el bin, alumno bin, está conectado con el DAO, ¿sí? Ahora vamos a ver el otro bin, que es el form bin, el alumno form bin, que es el que tiene que estar conectado con la vista, ¿sí? Para empezar, este método tiene que tener acceso al bin, ¿sí?, primero y principal. Vamos a utilizar la anotación managed property. Vamos a utilizar la propiedad value
¿sí? Vamos con Expression Language. Vamos a darle un nombre a una propiedad que es el beans que voy a utilizar, ¿sí? Alumno bin. Seguidamente sí o sí tengo que definir la propiedad. ¿Sí? Entonces ahí yo he definido una propiedad muy particular, que es un bin dentro de otro bin, ¿sí? No se define de otra manera sino de esta, ¿sí? Utilizando la notación Managed Property. Luego hago el encapsular y le pongo el private y le pongo el getter y setter, ¿sí? Recuerdan que bien, otra propiedad que se va a utilizar en el beans, en el form beans, es alumno, que es el que va a estar mapeado al formulario, ¿sí? Es un objeto que lo utilizo para recolectar toda la información que pueda venir del formulario, ¿sí? Bien, hecho esto, ustedes sabrán de que también en el beans todos los atributos tienen que tener su getter y setter, ¿sí? ¿Y qué estaría faltando acá? A ver, de las cosas que siempre tengo que hacer, ¿sí? Poner el getter y setter y qué más. Instanciar a quién. Alumno BIM. ¿Por qué no se instancia alumno BIM? Exacto, ya estaría instanciado con esto. Es más, acá yo ya le estoy diciendo cómo se va a llamar ese objeto en ejecución, ¿sí? Alumno BIM. Entonces me falta instanciar mi clase del modelo, ¿sí? Alumno igual a new alumno. Bien, entonces hasta ahí yo ya podría utilizar el form bin para ir relacionando los elementos del formulario a mi bins, a la propiedad alumno más particularmente del bins, ¿sí? Entonces con Expression Language trato de llegar a primero alumno form bin, alumno, ¿sí? Ahí en algunos videos van a ver ustedes de que alumno es una propiedad de form beans y en otros alumno es una propiedad del beans, ¿sí? En algún momento el profe le dijo de que es indiferente en dónde se lo deje, ¿sí? Años anteriores lo dejábamos en el beans y ahora, bueno, lo vamos a tratar de dejar en el form beans, ¿sí? Parecería más entendible, digamos, de que se lo deje en el form bin. ¿Por qué? Porque, ¿qué dijimos? El form bin es el que está conectado con el formulario, ¿sí? Y cualquier variable aislada que nosotros creáramos que se conectara con el formulario, ¿dónde la dejábamos? En el form bin, en el primer formulario, en el que está conectado con el formulario, ¿sí? Entonces, siguiendo esa lógica, parecería correcto de que lo dejáramos ahí, ¿sí? Sin embargo, también por el otro lado yo le puedo hablar y justificar también por qué se podría dejar en el bin, ¿sí? Pero lo tratemos de dejar entonces en el for bin, ¿sí? Alumno.lu, ¿sí? Y voy mapeando todas las propiedades.
Bien, llego hasta apellido, nombres también, ¿sí? Vamos a ir viendo fecha de ingreso y carrera, lo vamos a ir viendo particularmente haciendo algunos test para ver las validaciones de este tipo de datos que son, como dijimos, son datos particulares. Sin embargo, hasta ahí, plan también es un dato primitivo, ¿sí? Bien, vamos a agregar al formulario un growl. Y mi comando, command button, ¿sí? Cuando termine de ejecutar la acción que corresponda, ¿sí? Tendrá que actualizar ese growl, ¿sí? Vamos a hacer que el botón apunte al formulario, ¿sí? Como el growl está incluido dentro del formulario, también se va a actualizar. ¿Sí? Cualquier otro elemento que esté adentro del form también se va a actualizar. ¿Sí? Bien, hasta ahí entonces mapeamos todos los atributos primitivos por ahora, ¿sí? Nos falta definir qué acción va a realizar el botón agregar alumno, ¿sí? Entonces definimos la acción con el action listener, ¿sí? Vamos con expression language a alumno form bin, dijimos que es el que va a recibir los eventos, ¿sí? Hasta ahí no codifiqué el evento agregar alumnos, ¿sí? Pero lo puedo hacer en alumno form bin. Entonces acá al pie agregar alumno, ¿sí? Es un evento que no recibe parámetros ni nada por el estilo, pero sí se va a poner en contacto con el bins, que se va a poner en contacto con la capa del modelo a través del DAO, ¿sí? Y ahí sí yo le tengo que pasar el alumno. Y el alumno, ¿dónde está? Justamente está en este form bin, en alumno form bin. Entonces me es fácil pasarle como parámetro ese objeto que está siendo editado a través del formulario, ¿sí? ¿Cómo? Ya lo ocupamos el alumno, digamos, que está ahí. Hasta acá no, ahora sí lo vamos a ocupar. Alumno bin, punto, agregar alumno, ¿sí? Esto que está acá, yo le tengo que pasar un alumno, me está pidiendo un alumno. ¿Qué alumno es el que le voy a pasar? Es este que está acá, ¿sí? Y este que está acá, ese alumno, ¿qué particularidad tiene? Es el que está enlazado con la vista, ¿sí? O sea, en cualquier momento esta variable de referencia, ¿sí? Está apuntando a un objeto que está enlazado con la vista, ¿sí? Yo estoy agregando, en algún momento quiero llamar a través del bins al DAO, entonces le tengo que pasar este elemento, este objeto, ¿sí? Si estoy modificando, le tengo que pasar este objeto. ¿Por qué? Porque este objeto es el que está siendo modificado a través de un formulario, ¿sí? Puede ser el mismo formulario, puede ser otro formulario, ya depende de cómo lo planteen ustedes, ¿sí?
Bien, entonces ahí ya la misma IDE me había inferido el nombre del objeto alumno, que es el que tengo en el contexto del form bin, que es el único que puede ser pasado como parámetro. Por eso es que la IDE infiere que es alumno el objeto a pasar, ¿sí? No es que yo le tengo que hacer caso a la IDE, ¿sí? Obviamente debería evaluar si realmente es el objeto a pasar, ¿sí? Y efectivamente en este caso sí es el objeto a pasar, ¿sí? Entonces, ¿esto qué va a hacer? Control clic, me voy al método del bin, agregar alumno, y este es el método que corresponde que se ponga en contacto con el DAO, ¿sí? El método agregar del DAO, ¿sí? Bien, por ahora, ¿qué va a hacer el método este? Solamente sacarlo por consola o por pantalla, ¿sí? Lo podemos hacer de las dos maneras, ¿sí? Bien, vamos a interactuar hasta ahí con la aplicación para ver qué comportamiento va teniendo, ¿sí? Nos faltó, me parece, en el template, acá, ¿sí? Nos faltó el método agregar alumno, ¿sí? Bien, entonces trato de poner datos correctos, ¿sí? Carrera no elijo nada porque todavía no tengo nada para elegir, ¿sí? Le pongo plan 2000. Bien, supuestamente entonces cuando yo haga clic en agregar tengo que ver el elemento agregado acá en la consola, que es por lo pronto por donde lo estoy sacando, ¿sí? Ahí me tira error, vamos viendo a ver de paso cómo validar, cómo corregir el programa. Sí, lleva, igual no es el causante de error, digamos, ¿sí? La sugerencia es de que los bins y las clases sean serializables, ¿sí? Pero no es que por eso no va a funcionar tu aplicación. En algún momento lo ponemos. Sí, voy a ver ahí. Y ahí ustedes vean, ya levanta con algún tipo de error, ¿sí? En la 2464 24 24
Bien, bueno, ahora me parece que el CL que tenía ahí, como lo tenía con value, todavía no lo implementé y me estaba causando algún tipo de error, ¿sí? Bien, igual ya avanzamos con esos tipos de datos. Primero lo dejemos ahí, ¿sí? Y vamos validando esto y después terminamos de validar la fecha de ingreso y carrera, ¿sí? Bien, entonces la idea era validar el formulario cuando yo haga clic en alumnos, ¿sí? O sea, cuando el formulario sea enviado hacia algún lugar, ¿sí? O en este caso a la ejecución de un código del ForBIM. Vamos a ver diferentes tipos de validaciones. Las más simples son las que yo voy especificando mediante atributos de las etiquetas, ¿sí? Alguna particularidad que tenga que cumplir la caja de texto, en este caso con require true le digo que es el requerido o el campo es requerido, ¿sí? Tiene un require mensaje para personalizar el mensaje, ¿sí? Ingrese libreta, ¿sí? De la misma manera configuro los otros atributos. Bien, entonces esa es la validación de requerido, ¿sí? Hay otras validaciones que yo puedo realizar sobre la longitud del texto, el valor mínimo, el valor máximo, ¿sí? Eso se hacen siempre a través de, o se posicionan estas validaciones entre las etiquetas de apertura y cierre, tanto de input text o de output text, si es que yo estuviera sacando información a través de de una tabla o algo por el estilo, ¿sí? Bien. Las validaciones que se hacen por esta regla, tenemos el long range, que me permite validar un dato de tipo long, ¿sí? Incluyendo los datos inferiores, ¿sí? En la jerarquía, ¿sí? Todos los de tipo entero, ¿sí? Me va a permitir validarlo dentro de un valor mínimo, un valor máximo. Puedo utilizar o puedo utilizar validateLength, que me va a permitir validar la longitud del campo en caracteres, ¿sí? Supónganse libreta universitaria, digamos, no es poco probable que llegue, por lo general van en la libreta 2000, 3000, 4000 quizá, ¿sí? Entonces con 5 dígitos reservadas para la libreta bastaría, ¿sí? validateLength, entonces le puedo poner un máximo de 5, ¿sí?
y un mínimo de 1. Validate long range, digamos acá aplicado a libreta universitaria puede o no puede tener sentido, porque al fin y al cabo un usuario puede poner la libreta que quiera, ¿sí? Empezando del 1 hasta 99.999, que son los 5 dígitos que podría tener, ¿sí? Podría poner cualquier valor posible, ¿sí? Pero la idea de long range es esa, digamos, de especificar valor mínimo y valor máximo. Eso lo podríamos usar, por ejemplo, en plan, ¿sí? Ahora se me ocurre que para plan, ¿sí?, yo podría utilizar una validación de ese tipo, ¿sí? Mínimo le puedo decir planes. Bueno, los planes por lo general están asociados a los años, ¿sí? Plan 2000, plan 96, plan 2009, ¿sí? Entonces le podría decir de que los planes vayan desde el 2000, ¿sí?, hasta el 2020, ¿sí? Bien, entonces veamos, acá yo ya apliqué validaciones que requieren la especificación de una etiqueta que es validate, ¿sí?, len, o validaciones que se hacen a través de atributos, ¿sí? Esas son las validaciones más comunes. Hay otras validaciones que requieren un poco de trabajo más de ustedes, pero son las que le van a permitir hacer validaciones personalizadas, ¿sí? Vamos viendo hasta ahí el comportamiento del formulario. Bien, entonces libreta, ¿sí?, plan 2021, ¿sí? Bien, entonces acá las validaciones corren en una etapa del ciclo de vida de Java Server Face, corren en una etapa donde se hacen las validaciones y se trata de evitar de que datos incorrectos lleguen al BIM, ¿sí? O sea, que las validaciones corren en la capa de la vista, ¿sí?, y tratan de evitar de que los datos lleguen al BIM y a través del BIM puedan llegar al modelo, ¿sí? O sea, resumiendo, si yo pongo datos incorrectos acá, entonces el método del BINS asociado al botón no debería ejecutarse, ¿sí? Si yo voy aquí, esto es lo que me había salido la última ejecución, ¿sí? Si limpio la consola, hago de nuevo clic en el botón, no sale nada, ¿sí? No va a salir nada hasta que yo cumpla con los criterios de validación que había especificado, ¿sí? 2010, por ejemplo. ¿Está? Bueno, ahí sí sale el elemento por consola, sí estaría
restaría de que también me diga acá en la vista de que se ha agregado un elemento, ¿sí? A pesar de que queda en consola, ¿sí? Pero debería seguir el camino del DAO hasta llegar a almacenarse en una base de datos. Entonces, acá en el método agregar, puedo agregar un mensaje, ¿sí? Y que se muestre en el Growl. Vamos a agregar el mensaje face contact igual a new. Bien, acá estamos agregando un mensaje desde Java Server Face, ¿sí? Sería desde el backend o hacia la vista, ¿sí? Entonces veo si es agregar, debería ser un info, ¿sí? Y alumno agregado, ¿sí? Bien, y podría sacar en alguna parte también el alumno que se está agregando, ¿sí? A pesar de que lo estoy haciendo con el toString del alumno, podría tener una variable acá de resultado. Le agrego su getter y setter. Y en el agregar a esa variable le asigno lo que yo tengo en alumno.toString, ¿sí? ¿Qué va a salir acá? Lo que sale, lo mismo que sale en consola, va a salir, en realidad todavía no va a salir en ningún lado, pero va a estar en una variable que podría ser mapeada a donde, a algún elemento del formulario, ¿sí? Entonces a ese elemento resultado lo voy a mapear con un label, ¿sí? Ahí al final del formulario, así también sale en la vista. Bien, acá entonces puedo poner un output label lbl value. Entonces el value ya lo traigo con expression language de esa variable del alumno form beam punto resultado, ¿sí? Y como está dentro de el form, ¿sí? Y el botón, el command button actualiza el form, entonces también cada vez que yo agregue me va a actualizar ese label, ¿sí? Con el elemento que se está enviando al modelo, ¿sí?
sino también que podría hacer codificar toda la parte del modelo, hacer la lista y todo eso, ¿sí? Pero lo que no tenemos es tiempo, ¿sí? Para codificar toda la parte, y es algo que, digamos, en algún momento hablamos de que están desacopladas las capas, ¿sí? La capa del modelo está totalmente desacoplada de la capa del controlador y la capa de la vista. Las validaciones son propias de la capa de la vista y la capa del controlador, a lo sumo, ¿sí? No es propio del modelo. Entonces, por ese lado, digamos, un plan mayor, ¿sí? Bien, el alumno agregado, y el alumno es este que está acá, ¿sí? Es el toString que está emitiendo un objeto alumno, ¿sí? Sale su libreto, su apellido, la fecha de ingreso, sale la fecha de hoy. ¿Por qué? Porque en el constructor de alumno que le puse el new date, ¿sí? Entonces me está tomando la fecha de hoy. ¿Está bien? Sí, está bien, porque el alumno ingresa hoy, ¿sí? En todo caso, en algún momento le debería permitir al usuario, a través del formulario, poder modificar esa fecha, ¿sí? Carrera, ¿sí? Me sale en este formato, que es el formato por defecto del toString sobre cualquier objeto, que le sale la clase y una arroba y la posición de memoria. Esto es producto del toString de carrera, ¿sí? Que no lo personalizamos nosotros, ¿sí? Pero está saliendo así, ¿sí? Siempre el toString es un método accesible a cualquier objeto, y te va a tirar, o le va a tirar información, ¿sí? No cualquier información, le va a tirar información, ¿sí? Pero en este caso esa información no está personalizada. Bien, vamos a agregar fecha, ¿sí? Vamos a agregar fecha. Dijimos primero que íbamos a hacer un validador personalizado. Bien, hagamos uno, así terminamos el concepto de validaciones y pasamos a conversiones, que lo vamos a utilizar con fecha y con carrera, ¿sí? Bien, esta es una de las guías que ustedes tienen en el aula, ¿sí? Todo esto que charlamos está en esta parte, en la primera parte, ¿sí? Validaciones a medidas con la clase validator. ¿Sí? Para utilizar el validator no requerimos de ningún paquete en particular, no hay que bajar nada, ¿sí? Solamente con las clases que vienen en la IDE por defecto ya nos sirven. Bien, vamos a crear una clase validator. Me dice que tengo que crear una clase con cualquier nombre que yo le quiera llamar, que implemente, ¿sí?, a la clase validator. Entonces vamos a hacer eso. Vamos al modelo, por ejemplo, en nuestro código de por ejemplo, en el plan, ¿sí? No se quiere que se ingrese con el plan 2008 de alguna carrera, ¿sí? Entonces, ¿cuál va a ser la regla de validación? Que el plan no permita el ingreso de 2008, ¿sí? A pesar de que ustedes deberían después en su formulario, mediante algún sistema de ayuda al usuario, ponerle, bueno, se permiten todos los planes menos el 2008, ¿sí? Algo por el estilo. Entonces, vamos a utilizar un validador personalizado para esa situación en particular, ¿sí? Vamos entonces a plan validator, ¿sí? Plan validator.
lo vamos a dejar en aplicación punto controlador punto validator. Bien, lo dejamos ahí, ¿sí? Igual el lugar en los paquetes es relativo, ¿sí? En útil también en algún momento lo poníamos. Sí, Pero en el proyecto que está subido ahí, creo que era aplicación controlador validator. Sí. Básicamente, ¿por qué se opta a veces por dejarlo dentro del controlador? Porque son validadores que están fuertemente relacionados con la tecnología. Entonces, cuando usamos JSF, los management están dentro de los controladores y estos validadores están fuertemente relacionados con la tecnología, son validadores de JSF, entonces por eso es que se nos coloca ahí. Bien, entonces esta clase validator o plan validator, lo único que tiene que hacer es implementar una interfaz, ¿sí? Además de, voy a agregar esta anotación, ¿sí? Entonces, Face Validator, ¿sí? Y además debería implementar serializable, ¿sí? Como dijo su compañero, ¿sí? Serializable, ¿sí? Hay toda una explicación que creo que la dio el profe de serializable, ¿sí? Cuando las aplicaciones corren en internet, toda la información tiene que ser serializada, se le dice, ¿sí? ¿Qué quiere decir? De que hay atributos, hay caracteres especiales que se tienen que convertir en otros equivalentes para poder viajar tranquilamente en la web y que ningún aparato intermedio, llámese router, firewall o algo por el estilo, bloquee ese flujo de información. Bien, entonces me dice que implemento estos dos y tengo que implementar los métodos abstractos, ¿sí? No es la interfaz, a ver, validator, ¿sí? No es face validator, es validator. ¿Sí? Y ahí tengo que implementar otro método, es un solo método. Bien, entonces personalizo el método de validación, ¿sí? Al fin y al cabo, ustedes vean la guía, tienen que generar una excepción, ¿sí? O sea, acá en el validator, el método validator, va el código que ustedes quieran, ¿sí? Lo que se imaginen ustedes que pueden hacer con el objeto que quieren validar, ¿sí? En este caso, algo simple, digamos, comparar el plan que no sea el plan 2008 o el plan 2008-2009, ¿sí? Y si es que ingresó alguno de esos datos, entonces tirar una excepción, ¿sí? Y advertirle al usuario a través del GROL que ese dato no está permitido, ¿sí? Bien. El método de validación recibe el contexto, el face context, el componente, ¿sí? El objeto que está asociado a la validación, ¿sí? Entonces ese objeto es el que en este caso voy a utilizar, ¿sí? También el toString, como dijimos, es válido para cualquier objeto. Entonces lo recibo valor ingresado igual a al objeto que está viniendo como parámetro y lo convierto en string, ¿sí?
Entonces ahí yo ya tengo el valor que introdujo el usuario en alguna caja, ¿sí? Esta caja, si bien yo la llamé Plan Validator, nada impide de que yo la asocie, bueno, primero y principal, a la caja de ingreso de plan, ¿sí? Pero nada impide de que yo lo pueda reusar y utilizarla en otra caja, ¿sí? A pesar de que conceptualmente se llama Plan Validator, ¿sí? El validador se puede reusar donde ustedes quieran, ¿sí? Bien, entonces ahí ya no accedo a O, sino a valor ingresado. Punto, es un string, ¿sí? Igual, ¿sí? Y ahí lo puedo comparar con 2008, ¿sí? O 2009, ¿sí? Si dijimos 2008, 2009 son los planes que no se permiten por algún motivo, por alguna, no me sale el ¿dónde está? O lo dejamos 2008, ¿sí? Hasta que encuentre. Bien, entonces no se permite plan 2008, ¿sí? Ahora, si es igual a 2008, tengo que generar una excepción, ¿sí? Una instrucción que es el throw, ¿sí? New validator exception, ¿sí? Y paso un mensaje de validación, ¿sí? Entonces throw new validator exception, a ver la clase validator exception. Está bien, a ver, sigamos codificando. Sí, ya me tomó. Entonces voy a utilizar este constructor, ¿sí? Le paso un mensaje a la excepción, ¿sí? Con face message y sí, ahí sí importo face message y voy a utilizar esta. Acá ya es un tipo de error, ¿sí? Le pongo error. Plan no permitido, ¿sí? Bien, entonces tengo la excepción, ¿sí? Y ya tengo el validador configurado. ¿Qué es lo que tiene que hacer? ¿Sí? Ahora en alguna parte tengo que poder utilizar ese validador, ¿sí? Y eso lo hago en la vista. En la parte de plan, acá en la parte de plan voy a poner un validador personalizado, ¿sí? Yo tenía este validador que me validaba
los planes, rango de planes permitido, ¿sí? Ahora voy a utilizar un validator personalizado. Utilizo el ID y en ID tengo que poner el validador, como lo llamé, ¿sí? Plan validator, ¿sí? Pero en ejecución el objeto no es en mayúscula, ¿sí? Plan validator, sino es en minúscula, ¿sí? Entonces acá es plan validator, ¿sí? Bien, entonces la propiedad es validator ID, ¿sí? Y yo ya tengo, debería tener funcionando mi validación, ¿sí? ¿Sí? Entonces, hasta ahí cumplí con todas las reglas de validación, ¿sí? Pero no cumplí con mi regla personalizada, que no es un plan permitido de ingreso, ¿sí? Bien, voy a ingresar un 2009 y sí, me permite agregarlo. El atributo no es ID solamente, sino es validator ID, ¿sí? Es validator ID, y hacen referencia al plan.